Hola, Dios te bendiga, hermosa. Mi nombre es Indira Esquivel, soy psicóloga, madre cristiana, mujer de fe, un instrumento procesado y en proceso aún, soñadora, adoradora y creadora de este espacio destinado para mujeres como tú que sueñan crecer, vivir todo su potencial y estar y llegar a vivir y cumplir el propósito por el cual Dios las ha creado. Entonces, si te sientes que eres esa mujer, te invito a que te quedes acá en este espacio, porque aquí vas a encontrar mucho contenido de fe para mujeres cristianas, espiritualidad, crecimiento espiritual, sanidad emocional, contenido que te va a edificar tu alma, va a edificar tu corazón. Es un canal y es un espacio donde vamos a crecer juntas, donde nos vamos a acompañar en cada proceso. Voy a dar mi acompañamiento como psicóloga, pero no solo como psicóloga. No es el objetivo de este canal, no es el objetivo de este espacio. El objetivo de este espacio es que además de que yo pueda acompañarte, además de que yo pueda hablar de mis experiencias, de mis vivencias, de los conflictos emocionales, espirituales y todas las cosas de la vida cotidiana y de la historia en particular que puede vivir cualquier mujer en particular y en general, las cosas más comunes y que prácticamente todas podemos compartir. A pesar de eso, a pesar de ese acompañamiento psicológico, yo quiero acompañarte como una amiga. Quiero orar por ti. Quiero, si tú quieres, y contarme tu historia por lo que estés viviendo, no sé, por lo que sea, pero si quieres también, quiero acompañarte en tu dolor, en tu proceso. Y este video es la antesala de todo ese trayecto y ese camino que nos queda y que creo que va a ser de bendición para mí, pero también mucho para ustedes y toda la comunidad que va a surgir en este canal y en este espacio. Este video es para presentarme yo, hablar de mi testimonio, de por qué surge Indie con Fe, desde cuándo surge y cómo surge y cuál es el objetivo de este canal y todo lo que va a estar aconteciendo aquí. Es mi deseo profundo de que te sientas identificada en él, de que te encuentres en él y encuentres un espacio donde puedas ser tú y un espacio donde encuentres todo lo que necesitas para crecer y llegar a ese tú que más deseas, tu tú ideal. Toda victoria tiene como antecedente un proceso, un desierto. Todo es así. Dios no te va a llevar nunca en tu vida a hablar de sanidad si tú no pasaste por una enfermedad. Dios no te va a llevar a hablar de restauración de matrimonio si tú no pasaste por una crisis matrimonial fuerte. Dios no te va a llevar a hablar de nada en lo que primero no te prepare en ese terreno, porque eso es lo que te va a dar autoridad en ese terreno. Si tú no tienes autoridad en algo, no puedes hablar de eso. Y para tener autoridad tienes que pasar por eso. Y a eso ahora yo lo entiendo. En aquel momento no. Aquí estoy de nuevo. Ven que me tuve que cambiar de ropa porque realmente hablar de todo lo que estoy hablando es bastante difícil. He tenido que filmar el video bastantes veces, se lo confieso aquí, por problemas técnicos, por problemas de mis emociones, que fue un proceso de mi vida bastante difícil que viví y realmente recordarlo, volver a contarlo, es como revivirlo. Y me es muy difícil para mí, créeme. Mi hijo duró un mes en el hospital. Él nació el 23 de julio del 2021 y falleció el 23 de agosto de ese mismo año. Fue un tiempo fatal, infernal, lo que yo viví allí. Cuando él falleció, yo estaba bajo los efectos del alprazolam, que es un psicofármaco, un ansiolítico, seguro muchos conocen, que me puso la psiquiatra ya que me estaban dando muchos ataques de ansiedad. Esta etapa de mi vida fue bastante difícil, yo lo viví como un shock emocional, porque además de que estaba por el efecto del psicofármaco, que no sé si saben, el alprazolam, como muchos psicofármacos y benzodiazepina, que son ansiolíticos, ellos te reprimen las emociones
Y entonces yo estaba como en shock emocional, no viví mis emociones en todo su esplendor. Lo único que hacía era agarrarme de una silla así bien fuerte, bien fuerte. Y bueno, toda esa parte del entierro y todo eso quisiera omitirlo aquí porque es muy pesado para mí contarlo. Es muy difícil. Pero bueno, a grosso modo y en resumen, viví ese momento con muchos ataques de pánico. Me daban muchos ataques de ansiedad todos los días. Tenía que recurrir una y otra vez a la psiquiatra para que me cambiara medicamento, para que me ajustara medicamento. Entonces todo esto así fue bastante difícil para mí y para toda mi familia que estaba al lado mío, mi esposo y todos. Aún así, en medio de este desborde emocional y todo lo que estaba viviendo, yo decidí comenzar a ir a la iglesia porque yo necesitaba encontrar como algo bien grande, bien fuerte de que agarrarme para pasar todo ese dolor. Y lo único que yo había conocido era Dios. Y en ese momento Dios habló a mi corazón y me dijo, ven a mí, ven a mí. Y yo comencé a ir a la iglesia, mi esposo también comenzó a ir conmigo. Fue un tiempo en la iglesia bastante difícil. Yo aún así todo ese tiempo tenía despersonalización, desrealización. Son síntomas de ansiedad y de trastorno de estrés postraumático en lo que uno se siente que no es parte de uno, como que la realidad no es realidad, como que todo sigue y tú te quedaste en pausa, como que el mundo sigue y ya tú no eres parte de él, ni eres parte de tu propio cuerpo. Es algo bien extraño, bien difícil. Créeme, fue una etapa muy difícil para mí, de verdad. Después de eso, al año exacto, yo decidí dejar el alprazolam. El tratamiento con el alprazolam decidí dejarlo, de pedir fuerzas a Dios para que me ayudara y me respaldara en esta decisión. Y yo lo decidí y lo dejé de tomar. Muy bruscamente, que no tenía que haberlo hecho. Porque los psicofármacos, fundamentalmente el alprazolam, que tiende a dar mucha dependencia, son psicofármacos que no lo puedes dejar así de ram pam pam, de buenas a primeras, así muy rápido, porque te dan un síndrome de abstinencia que pueden ser perjudiciales para tu salud. Yo particularmente sentí mucha taquicardia, me daban taquicardias todos los días, tenía que terminar en urgencia porque las taquicardias eran enormes. Me despertaba en las madrugadas con muchos sobresaltos, sí, con muchos temblores, que mi esposo se asustaba y no sabía ni qué hacer conmigo. Muchos ataques de pánico, fue horrible, la verdad, horrible lo que yo comencé a servir en el ministerio de alabanza de la iglesia, porque siempre me ha gustado la danza, la música. Es mi pasión. Soy psicóloga y Dios permitió que lo fuera por un propósito, y creo que trabajar con el alma de las personas y las sensibilidades es una manera muy conveniente y provechosa de llevar la palabra y la verdad de Dios. Y creo que ese fue el propósito por el cual Dios permitió que yo fuera psicóloga. Pero además de eso, me dio un talento, pudiera decir, o un don para la adoración, que es mi pasión. La música es mi pasión, la danza es mi pasión. Antes de eso, antes de conocer a Dios, yo había sido bailarina, había sido desde niña, siempre estuve en danza y cosas así. O sea, es algo con lo que Dios me creó y para su gloria es, para su servicio. Y empecé a estar en el ministerio de alabanza, pero muchas veces tenía que salir del altar, se los confieso, encerrarme a llorar al baño porque era muy fuerte. Al año de haber estado tomando el alprazolam, yo decidí dejarlo así, rápido, de ram pam pam. Y eso no se puede hacer. Cuando estás tomando un psicofármaco no lo puedes dejar así, de buenas a primeras. Tiene que ser paulatinamente y gradualmente, porque si no creas un síndrome de abstinencia, que fue lo que me pasó a mí. A mí me daban muchos ataques de pánico todas las noches, me daba mucha taquicardia. Literalmente tenían que salir conmigo muchas veces para emergencia. Tenía que a veces dejar el culto con las taquicardias tan fuertes que tenían que ir conmigo para urgencia o para el hospital. O sea, fue un proceso bastante difícil. Me despertaba en las noches como con muchos temblores así, que no me podía sostener. Mi esposo se asustaba mucho y no sabían qué hacer conmigo. O sea, fue una etapa bastante difícil, de mucho desesperación, diría yo, y de mucho dolor, muy oscuro, de verdad, aún estando en la iglesia. Pero el Señor me dio la fuerza para pasar por todo eso, y al final lo pasé. Y con el tiempo se iba disipando, iban siendo menos los síntomas y así lo fui pasando. Dios te da la fuerza
de verdad. Hay momentos en tu vida y momentos tan oscuros y desiertos tan difíciles que a ti te parece que no vas a poder salir de ahí. De verdad, y seguro si me estás escuchando y has pasado por uno de esos momentos o estás pasando, te vas a sentir identificado con eso. Créeme, Dios no te va a dejar en ese lugar. Ese no es tu final. Dios no ha terminado contigo. Aunque tú creas que estás tan mal, que estás tocando un fondo muy fuerte, que te parece que ya de ahí no vas a salir, es un engaño de tu mente, es una estafa mental y es una mentira que el diablo utiliza para dejarte ahí, para tenerte ahí, para que tú no veas más allá. Pero créeme que Dios te puede sacar de ese lugar. Solo necesitas ir a Él. Solo eso. Yo, después de todo ese tiempo, cuando ya me sentía un poco mejor, comencé a sentir la necesidad de como que llenar un poco ese vacío que había dejado mi primer hijo, y como que todo ese amor que se quedó dentro de mí, que yo no lo di, que yo lo tenía preparado ahí todo bien englobadito para ese niño que perdimos, yo tenía que dárselo a alguien. Y yo quería tener un hijo de nuevo. Y entonces muchos hermanos me decían de que intenten volver a tener un hijo. Pero nosotros fuimos a consultoría genética, hablamos con los genetistas, con la ciencia, porque mi hijo había fallecido, según ellos, de una enfermedad genética. Y nos decían que había un 25% de probabilidad de que mi otro hijo pudiera pasar lo mismo. Y ese 25% para genética es un porciento alto. O sea que el otro 75% de probabilidad para nosotros es alto, pero para ellos no. Entonces yo tenía que correr un riesgo. Un riesgo que yo no estaba dispuesta a someterme después de todo lo que yo había vivido, que no me volví loca de milagro y que estaba viva de milagro, que fue un proceso en mi vida que o me deja en un psiquiátrico o me mata. Y yo tenía miedo, yo no podía volver a someterme a eso, tenía que tener la certeza de que mi hijo iba a ser sano. Y Dios me habló, mi corazón, ese Espíritu Santo que hay dentro de uno y que a veces te habla y que uno piensa y uno dice y a veces uno no quiere hacer caso. Me dijo, hija, si yo soy el gran yo soy, el Dios de la creación del universo, que lo sabe todo y nada se escapa de mí, ni en el fondo de los mares, ni de la tierra, ni en lo más alto del cielo, pregúntame a mí que yo lo sé todo. Y yo decidí meterme en 15 días de ayuno y oración. Pedí vacaciones en mi trabajo y así lo hice. 15 días de ayuno y oración. Y aprovecho este momento para decirte y para llamarte a la reflexión ahora. ¿Por qué muchas veces buscamos respuestas en cosas que no las pueden dar? A veces buscamos respuestas y queremos tener certezas en la ciencia o no sé, en un médico, en un psicólogo, en esto, en lo otro. Si tú tienes, estoy hablando de mujeres cristianas, mujeres que son hijas de Dios, si tú tienes un Padre que conoce toda tu vida y que te conoce más a ti que tú mismo, y dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios escudriña lo más profundo del corazón de Dios, o sea, no se le escapa nada del propósito y lo que Dios tiene diseñado para tu vida. Si tú tienes intimidad con Dios, Dios te va a dar revelación, y cuando tienes revelación hay fe, y cuando hay fe verás la gloria de Dios en tu vida. No busques respuestas donde no hay, fuera de Dios. No pasó mucho, fueron 3 días. Al tercer día Dios me reveló que iba a tener un hijo sano. Un hijo sano. Y yo rápido se lo dije a mi esposo ese mismo día. Y nosotros nos estábamos cuidando porque ya saben, no queríamos volver a pasar por lo mismo hasta que yo no tuviera certeza. Y Dios me dio esa certeza que yo necesitaba. Yo me llené de fe, de alegría, de asombro. Y nosotros, ese mismo día, nosotros tuvimos intimidad y no nos cuidamos. Y yo nunca pensé que fuera a ser tan rápido, pero yo empecé a sentirme muy mal. Recuerdo en aquel momento estábamos viviendo solos y yo me acuerdo que yo llamé a mi mamá porque yo no podía hacer nada, absolutamente nada. Tenía mucho decaimiento, se me decaían las manos, los pies, no podía ir a trabajar. Recuerdo que fui hasta un médico, me dijo que fuera a ver a un reumatólogo o algo así, pensando que tuviera... Y en ese momento recuerdo que fuimos a ver a un reumatólogo y me dijeron que yo no tenía nada de reumatología,
Me acuerdo que la reumatóloga me preguntó si yo me había hecho algún ultrasonido o algo, pero yo en aquel momento tuve mis reglas, que no fue normal, pero yo nunca pensé que fuera a quedar embarazada tan rápido. Pero es que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace así. Y cuando tú respondes a Dios con fe y con firmeza en lo que Él te dijo, Él te respalda. Créeme, así me lo ha demostrado a mí. Y recuerdo que yo en aquel momento había el culto de Pentecostés, estuve ministrando mucho tiempo en el altar y sentí mareo. Estuvimos en un bautismo distrital en el cual yo también estuve ministrando y sentí mucho mareo, me sentí mal. Y recuerdo como si fuera ahora. Yo recuerdo que cuando eso yo estaba todavía haciendo mis ayunos y oración. Porque le voy a decir algo, cuando tú te acostumbras y cuando comienzas a ser serio e intencional en tus tiempos con Dios y en tu intimidad con Dios, es como que tu espíritu se enamora de eso y el Espíritu Santo es algo que comienza a trabajar en ti y te da experiencias que son experiencias inolvidables, experiencias incomparables y tú empiezas a querer más y como que no te sacias, no te llenas. Ya yo había tenido una respuesta, ya yo había tenido la respuesta que yo necesitaba, pero aún así yo tenía ansias del Espíritu, yo quería más experiencias, yo quería todo lo que pudiera darme, toda la revelación, todo lo que yo me pudiera edificar en el Espíritu. Y en aquel momento yo le pregunté si yo estaba embarazada y él me lo confirmó. Y recuerdo también que por aquellos días, recuerdo que una hermana de la iglesia, de las damas, de las que habían orado mucho por mí, ella me dice: Indira, yo te vi literalmente en el altar cantando con una pipa así, una barriga enorme, que fue lo que sucedió unos meses después. Y otra hermana de otra iglesia me había dicho que cerca de aquí de mi casa, me había dicho: Indira, yo soñé que tú estabas embarazada. Y es que el Espíritu Santo de Dios, cuando quiere decir algo, Él habla de todas las maneras. El Espíritu Santo es uno solo. Y Él habla de muchas maneras y Él te lo va a decir. Cuando tú realmente dispones tu corazón, tu alma, todo tu ser y tu tiempo a tener intimidad con el Señor, Él te va a responder de muchas maneras. De muchas maneras, créeme. Yo todo ese tiempo de cuando me confirmaron que estaba embarazada fue algo impactante, sentí un poco de temor, no se lo voy a negar, un poco no de incertidumbre porque yo sabía lo que iba a pasar porque Dios me lo había revelado, pero sí sentí temor en todo ese tiempo. A mí la ciencia me había dicho que yo siempre esperaba que fuera hembra porque Dios me había revelado que iba a tener un hijo sano, pero no me había dicho si era hembra o era varón. De hecho me dijo que iba a tener dos, una hembra y un varón, pero no me dijo cuál iba a ser primero. Y yo pensé que fuera hembra y quería que fuera hembra, porque la ciencia me había dicho que si fuera hembra era una probabilidad menor de que volviera a pasar lo mismo. Y cuando a mí me hicieron el ultrasonido, que me dijeron que era varón, yo sentí temor. Se lo voy a confesar, sentí temor. Yo estaba segura de lo que Dios me había dicho, pero siempre el enemigo va a poner pensamientos en tu mente. El enemigo siempre va a poner pensamientos negativos en tu mente. Siempre va a poner duda, siempre va a poner miedo, tratando de desacreditar la palabra y la promesa que Dios ya te dijo que iba a hacer. Pero tú tienes que saber rebatir esos pensamientos. En la ciencia, en la psicología se llama el pensamiento isocrático, que es como quitarle validez a eso negativo que tú estás pensando y empezar a cuestionarlo. Pero ¿con qué lo vas a cuestionar? Con la verdad de Dios y con la promesa que Él te dio. O sea, tú tienes que empezar a decir: esto que estoy pensando es verdad, tiene lógica, si Dios me dijo lo contrario. Y de esa manera dice el apóstol Pablo que debemos mantener cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Y entonces yo mantengo cautivo todo pensamiento negativo, todo lo que trate de desacreditar lo que Dios ya me dijo y la promesa que Él me dijo, yo lo mantengo cautivo en obediencia a lo que Él me dijo que iba a hacer y lo que yo tengo que hacer. Cuando Isaac nació, así fue como le decimos poner Isaac, que significa Dios sonríe, y realmente fue la sonrisa de Dios a mi vida, después de tanta oscuridad, después de tanto caos, después de tanta incertidumbre, después de tanta tristeza, después de todo lo malo que viví.
el desierto, la prueba, la oscuridad, Dios al final sonrió. Y eso fue Isaac para nuestra vida, para la vida mía, de mi familia, de mi esposo, la familia de mi esposo. Tengo que confesar que muchos de ellos yo sé que albergaban una duda, un temor, porque ellos no habían tenido la experiencia que yo sí. A ellos Dios me lo había dicho, él va a ser sano, por mucho que yo se los dijera. Ellos por dentro, en su interior, albergaban todavía esa duda. Pero cada vez que todos los días los neonatólogos, las pediatras decían, este niño está bien, está perfecto, eso para mí era como que Dios diciéndome, te lo dije, yo lo hice. Así que si tú estás pasando por un momento difícil, un momento de dificultad, de dolor, de ansiedad, de desesperación, de escasez, de pobreza, de enfermedad, de crisis matrimonial, un problema difícil, yo te digo hoy que por experiencia Dios no ha terminado contigo. Aunque estés muy en el fondo, aunque estés viviendo algo en lo que tú pienses que no vas a salir nunca, yo te puedo decir que estuve ahí y Dios te saca de ese lugar. Solo tienes que disponer tu corazón y buscarle en espíritu, en verdad. Y el Señor es el que tiene la última palabra para tu vida. Él no te dejará en el lugar donde estás. Eso solo es un trayecto, es un proceso. Dios no ha terminado contigo y Él puede hacer grandes cosas. Para Él no hay nada imposible. Me dio un hijo sano cuando la ciencia, la genética decía que las probabilidades de que ocurriera eran muy, pero muy bajas. Pero yo te voy a decir algo, que Dios no entiende de pronósticos médicos, Dios no entiende de diagnósticos médicos, Dios no entiende de nada. Cuando Él dice que va a hacer algo, Él lo hace porque Él es el gran yo soy, porque Él es fiel, porque Él no es hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. Él me restauró, me dio una nueva vida, Él cambió mi lamento en baile. Eres el Dios que todo lo puede y que cuando Él quiere hacer algo en tu vida y tiene un pronóstico o un propósito para ti, nada ni nadie en este mundo que quiera interponerse lo va a poder lograr. El Señor tiene grandes cosas para tu vida y Él lo va a hacer. En este espacio vamos a hablar de todo. No quiero solamente ser una creadora de contenido y ya. Quiero que me vean como una amiga, como una hermana en Cristo, como psicóloga también. Me pueden hablar de sus problemas y con gusto, un amor enorme. La voy a estar ayudando siempre con la ayuda de Dios y lo que el Espíritu Santo ponga en mí para ustedes, que es mi principal anhelo y lo que siempre oro y le pido al Señor antes de hacer un video y antes de dirigirme a ustedes. Nuevamente les invito a que se suscriban en el canal, que activen la campanita para que les salga todas las notificaciones de todos los videos nuevos que yo haga. Aquí vamos a hablar de fe, de sanidad interior, de maternidad, de vida cotidiana, de relaciones interpersonales, de matrimonio, de todo lo que puede estar pasando y lo que nos puede pasar en una vida de una madre cristiana de hoy. Hasta aquí, este es el fin de este video. Esta es mi historia, esta soy yo, una parte. Yo creo que la mejor parte, la parte que es la antesala de la indie de hoy, y que gracias a esto hoy surge una etapa de mucha creación, de mucho encuentro, desencuentro también, y de cosas grandes que sé que Dios va a hacer por este medio en mi vida y en la tuya también. Sin más, nuevamente te invito a que te suscribas, que sigas todo lo que estoy haciendo, que me hables mucho en comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber de ustedes. Y nada, me despido de ti, te mando un fuerte y cálido abrazo aquí desde la distancia, te mando un beso grande, mi reina, y que siempre recuerdes que estás destinada para más, no te vas a quedar donde estás. Besitos y nos vemos en otro Indie con Fe.